Siempre es un gusto recibirles en los espacios virtuales de capacitación de este instituto, que con mucho entusiasmo gestionamos para todos ustedes. Es un honor para mí gozar del acompañamiento de profesionales de diferentes establecimientos e instancias del Ministerio de Salud y de sus instituciones que son parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, que cada día entregan en su trabajo y esfuerzo para mejorar la salud de la población salvadoreña gran dedicación y esmero. Continuamos con el módulo de enfermedades emergentes y reemergentes. Hemos contado con la participación de expertos nacionales e internacionales que nos han dejado grandes aportes, conocimientos trascendentales en el tema. Hoy es un día muy especial porque participará una experta nacional, amiga y colega, que nos hablará del abordaje epidemiológico de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes y del papel que representa la inteligencia epidemiológica en dicho abordaje. Nuestra invitada es la doctora Ana María Barrientos Llovedo, una colega muy querida y admirada por su calidad profesional y humana. Es doctora en Medicina General de la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba, en el año 2007. Con especializaciones muy pertinentes al tema que hoy vamos a tocar en epidemiología y medicina familiar integral. Es diplomada además en pedagogía de la Universidad de Ciencias Médicas Villa Clara de Cuba de 2009 a 2010. Es diplomada en docencia de la educación superior por la Universidad Evangélica en 2017. También ha hecho cursos de introducción a la bioética clínica y social de la Red Bioética de la UNESCO en 2019 y es diplomada en formación de tutor virtual para la enseñanza y aprendizaje de la Universidad Evangélica en el 2018. Actualmente la doctora está cursando su maestría de epidemiología con la Universidad del Valle de Guatemala y los CDC bajo el programa de entrenamiento de epidemiología de campo para Centroamérica, el cual gana prestigio de forma acelerada en nuestro país. En su desempeño profesional, la doctora Barrientos coordinó la Unidad de Investigación y Epidemiología de Campo del Ministerio de Salud durante 5 años. Ha coordinado el equipo de respuesta rápida nacional, liderando la respuesta e investigación ante epidemias y emergencias sanitarias. Ha desarrollado investigaciones relacionadas con las enfermedades como Zika y microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, meningitis bacteriana y el gran problema que nos aqueja como país y en el mundo también, resistencia a los antibióticos de agentes infecciosos. Ha publicado sus estudios en revistas indexadas y actualmente es nuestra directora de epidemiología del Ministerio de Salud. Doctora Barrientos, sea muy bienvenida a esta su casa. Muchas gracias, doctora Sandoval. Para mí es un honor también poder compartir con todos los colegas y en especial en este espacio que el instituto a través del liderazgo de la doctora ha generado para poder seguir conversando, seguir entrenándonos y seguir teniendo actualizados todos los contenidos, ¿verdad?, que sean relacionados al abordaje de los problemas de salud en general. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas relacionadas al abordaje epidemiológico de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes y cuál es el papel que tiene la inteligencia epidemiológica, un nuevo término quizás en la región y a nivel país, pero que se ha venido desarrollando con mucha antelación en varios países, en varios espacios como la Organización Mundial de la Salud, y que es interesante cómo en ese contexto también se vuelve a retomar ese tipo de conceptos. Dentro de los contenidos vamos a hablar cómo son las enfermedades infecciosas, emergentes y reemergentes, cuándo se consideran, un poco contextualizar algo que para muchos puede ser conocido y para otros no, como es el Reglamento Sanitario Internacional, sobre todo porque es un marco vinculante que deberemos de estar siempre atentos, ¿verdad?, a su implementación, porque es gracias a estas estrategias que también
El mundo entero se ha puesto en sintonía, ¿verdad?, para poder dar una respuesta ordenada, organizada y más efectiva. Y un tercer elemento será el abordaje integral de los eventos desde la inteligencia epidemiológica. Entonces, para hablar un poco del mundo en el que vivimos actualmente, tenemos un mundo globalizado, interconectado, donde están un alto tránsito de las personas, ¿verdad?, que hoy hacen que la propagación internacional de las enfermedades sea mucho más fácil. Tenemos también que tomar en cuenta que las personas se comunican rápidamente a través de diferentes plataformas, no solo los mecanismos oficiales de notificación de los eventos que pudieran estar sujetos a vigilancia epidemiológica, y eso hace necesario que nosotros tengamos como personal de salud que desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que sean colaborativas y que faciliten la comunicación de riesgos ante los eventos que puedan ir ocurriendo en cualquier parte del mundo. Y esto es también uno de los contenidos que vamos a ir rescatando a lo largo de la presentación, porque el rastreo de esta información, que a veces parte de rumores, de redes sociales, es parte del trabajo que también mucha gente está desarrollando sobre la inteligencia epidemiológica. Cuando estamos hablando de las enfermedades infecciosas, en general, nosotros siempre pensamos en eventos que han ocurrido a lo largo de la historia y que han tenido alguna medida de impacto, es decir, sobre el control o la prevención de la incidencia de estos eventos, y vamos a relacionarlos a aquellos eventos que se producen tras la transmisión de un agente infeccioso o los productos tóxicos también que aparecen desde una persona infectada, ya sea un animal o un reservorio, hasta una persona que va a ser el hospedero susceptible, y ya sea que directamente o a través de este agente intermediario, ya puede llamarse vector, animal o medio ambiente inanimado, van a producir una infección en las personas o van a tener una connotación en salud. Y no es raro, fíjense, cuando nosotros pensamos en los eventos zoonóticos, ¿verdad?, que la mayoría de las infecciones recién descubiertas provienen de los animales. Y de ahí que es importante también trabajar de la mano con otras instituciones que no solo atienden al personal, a las personas en general, sino que también hablamos de las ramas de veterinaria, especialistas en microbiología, y en general podríamos decir que las zoonosis son infecciones que se transmiten de los animales a los humanos, y también la mayoría de los patógenos humanos que están reemergiendo son enfermedades zoonóticas. Entonces, en las investigaciones que muchas veces se desarrollan en el campo de la veterinaria, es necesario complementar qué ocurre posteriormente en el efecto, digamos, de la salud humana. Hemos tenido hace unos años algunas personas que fueron mordidas por murciélagos. Hemos tenido también eventos conocidos de vacas que fallecieron en determinado lugar, y probablemente eso pudiera repercutir en la salud humana a través de eventos como rabia, brucelosis, y es necesario por eso que todos entren en un proceso de intersectorialidad, ¿verdad?, para poder trabajar y dar una respuesta más efectiva. Hay muchas medidas de salud pública que se han venido implementando a lo largo de la historia sobre las enfermedades infecciosas, como pudieran ser las estrategias de vacunación o tratamientos que logran alcanzar una tasa de curación y que pueden ayudar a contener la propagación de diferentes enfermedades. Sin embargo, ¿verdad?, los agentes infecciosos, como hemos visto con mayor claridad quizás ahora en el marco de COVID, se van adaptando y van sufriendo adaptaciones que van a tener una incidencia directa en su carga viral. Vamos a tener también patógenos que van a cambiar su forma de virulencia, su agresividad hacia las personas, y probablemente eso también repercuta en el patrón epidemiológico de cada lugar. Por eso es importante que hablemos de estrategias que sean integrales, como el enfoque de una sola salud, donde tenemos como la salud humana en el centro, ¿verdad? También responde a diferentes contenidos, a diferentes ambientes que son característicos de zonas o rurales, o los efectos que tienen las zonas urbanas que poco a poco han ido desplazando también los ecosistemas, ¿verdad?, que se han tenido que desarrollar periféricos. Por supuesto que vamos a tener una capacidad mayor de colaboración en la medida que la comunicación de riesgos en el contexto regional o nacional sea más efectiva, y esto pasa por también tener un enfoque, ¿verdad?, de inclusividad, de equidad, donde las personas puedan acceder también rápidamente a servicios de salud, que tengan la preparación suficiente para hacer un diagnóstico
oportuno para hacer una investigación de campo efectiva, para hacer también asequible, ¿verdad?, la atención a todas las personas de acuerdo al contexto que se está desarrollando. Entonces, estas herramientas de comunicación, de colaboración, de coordinación intersectorial nos llevan a construir este enfoque de una sola salud en el que muchos ministerios y en nuestro contexto nacional, gracias también al apoyo de CDC, estamos desarrollando la mesa intersectorial junto con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Ministerio de la Defensa Nacional y las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. De manera que entre todos podamos identificar rápidamente, bajo un enfoque de alerta temprana, cualquier evento que pueda repercutir en la salud de las personas y en la salud de la población salvadoreña específicamente. Y eso también pasa por pensar qué ocurre fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Nuestras fronteras en Centroamérica, ¿verdad?, que es una región bastante transitada, ¿verdad?, por la vía terrestre, también estamos propensos o vulnerables a tener una interrelación también de eventos que pudieran complicar el escenario epidemiológico, como pudiera ser la importación de casos de fiebre amarilla, ¿verdad?, dentro de la región, o también otras enfermedades de tipo arboviral que pudiéramos tener en la región. Hace unos años también en República Dominicana se habían identificado casos, ¿verdad?, de otros eventos como Zika, chikungunya o mayaro, ¿verdad?, también en la región. Y si pensamos un poco más allá de nuestras fronteras, podríamos también pensar en otras enfermedades como fiebre de Lassa o como las enfermedades febriles hemorrágicas, como la enfermedad de Magbur, ¿verdad?, que también podría fácilmente ser transportada de una región a otra por viajes internacionales de personas que pudieran estar incubando la enfermedad, pero que han estado expuestas a zonas donde esas enfermedades están presentes. También podríamos hablar de la malaria, donde hay muchos focos de malaria en el mundo y donde la situación de los tratamientos antimaláricos cada vez es más complicada por la resistencia que representan. Entonces, las enfermedades infecciosas en general, por eso siguen constituyendo una de las primeras causas de morbimortalidad en la mayoría de los países, podríamos decir en desarrollo o subdesarrollados. Y al final se consideran también enfermedades emergentes, aquellas que tienen una incidencia en el ser humano y que han venido aumentando en los 2 últimos decenios o cuya incidencia amenaza también con aumentar en un futuro próximo. En este caso también vamos a hablar de reemergencia, cuando tengamos una reaparición de esta enfermedad y ya sea conocido, digamos, después de una disminución importante de su incidencia. Hemos visto con mucha preocupación, ¿verdad?, el resurgimiento de casos de polio derivados de la vacuna, otros de polio salvaje, y a todos nos debe de preocupar porque ya para el 2008, si ustedes observan en el mapa, teníamos bien circunscrito y delimitado algunas regiones donde tenían alguna incidencia de estos casos. Sin embargo, es un evento inmunoprevenible en el cual se ha insistido mucho en que la vacunación sea de acceso universal, que se distribuya rápidamente. Y también tenemos por ahí otra imagen de los vectores, ¿verdad? Las enfermedades transmitidas por vectores, y se las quise traer en cuenta porque hace unos años, en la época de los 90, también en casi todo el mundo disminuyó mucho la carga de enfermedad por dengue. Sin embargo, a principios de los 2000 empezaron también muchos países a tener una situación compleja aunada a la circulación del dengue tipo 2, ¿verdad? Con los cuadros hemorrágicos que teníamos y un poco fue modificándose incluso los esquemas de tratamiento, fueron modificándose también las estrategias de intervención, de manera tal que esa dinámica, ¿verdad?, del comportamiento de los eventos, tanto en enfermedades emergentes o reemergentes, es un problema hoy en día para todos los que nos dedicamos a la salud pública. En 1995 hubo una adecuación dentro de la Organización Mundial de la Salud para crear una división de vigilancia y control de enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles también con una resolución. Y en este contexto era necesario para poder impulsar muchas medidas que estaban adoptadas para preparar y ejecutar actividades emprendidas desde la OMS contra enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, particularmente porque estaba bastante complicado el escenario de fiebre amarilla en Kenia entre 92 y 93, el de la peste en la India en el 94 y el de la fiebre hemorrágica por ébola en el Zaire en 1995.
Y si nosotros trasladamos hacia nuestros tiempos, hacia los últimos 2 años de lo que ha venido ocurriendo, podríamos hablar de plataformas, no solo de conteo de casos, sino de secuenciación genómica, aproximándonos a lo que podría ser la medicina de precisión, donde estas plataformas nos dan una trazabilidad de los agentes infecciosos y de saber cuál es el comportamiento que están teniendo, cuáles son las modificaciones, como veníamos mencionando, y eso nos ayuda mucho también a pensar qué nuevas formas tenemos para enfrentar este tipo de eventos. Entonces, cuando hablamos de enfermedades emergentes y reemergentes, quisiera comentar, ¿verdad?, que cuando esa enfermedad va hacia el incremento y disponemos de poca información científica, hay poca evidencia, como ocurrió hace 2 años con COVID, como empezamos este año quizás a ver algunos casos diferentes de viruela símica en todo el mundo. Estamos hablando de un evento que emerge, ¿verdad?, ya sea dentro del territorio nacional o dentro de la región, y estamos hablando de eventos reemergentes cuando tenemos ya un proceso, ¿verdad?, ganado, hablábamos de probablemente 2 décadas, cuando ya estaba controlado una tendencia a la eliminación o erradicación, tenemos un mayor conocimiento de esta enfermedad, tenemos generalmente, están sujetos a vigilancia o son de declaración obligatoria en muchos casos, y el ejemplo más claro en esto son las enfermedades inmunoprevenibles, como pudiera ser el sarampión y la poliomielitis. En la región hemos visto con mucha preocupación también en estos últimos 2 años cómo han ocurrido brotes de este tipo de enfermedades, de sarampión, de difteria, de toferina, de todas las enfermedades inmunoprevenibles que ya teníamos bastante terreno ganado en materia de salud pública, pero que hoy representan también una amenaza para reemerger en la región. Entonces, este evento, por ejemplo, de viruela símica, si nosotros nos trasladamos unos meses atrás, todos los países estábamos preocupados para saber cómo era el contexto internacional de la morbimortalidad, cuáles eran aquellos elementos causales que estaban dirigidos, digamos, hacia este tipo de propagación, cuáles eran las formas de transmitirse la enfermedad, cómo era claro, digamos, que había una interfaz humano, animal o ambiente, y quiénes eran los reservorios, la cadena epidemiológica, cuáles son las medidas de prevención y control, si existían o no disponibilidad de medicamentos, de vacunas o de otras tecnologías sanitarias que hubieran estado relacionadas al evento, además de las recomendaciones generales sin estigmatizar a grupos poblacionales, cuáles eran las poblaciones más afectadas o que tenían también mayor vulnerabilidad. Y recuerdo también cuando empezó la epidemia por Zika, que también tuvimos una discusión muy fuerte a nivel latinoamericano, cuál era la repercusión que tenía sobre el embarazo, sobre el producto de la gestación en este caso, si aparecía o no con microcefalia. Entonces necesitamos datos colaborativos de precisión, en ese caso con la secuenciación genética, y ese evento emergente que queda, digamos, caracterizado en los primeros meses, se va convirtiendo después en una fuente de información constante, de actualización, que es necesario que nosotros revisemos para poder dar una respuesta más organizada. Sin embargo, cuando empiezan a aparecer los casos, la información es bastante ambigua, podemos o no tener información directamente de los ministerios de salud o de organizaciones internacionales como los CDC, como Organización Mundial de Salud. Sin embargo, es necesario ver hacia adentro también cómo estamos acostumbrados a estudiar estos eventos en salud. Y por eso hablamos que los eventos reemergentes, tenemos esta infografía donde tratamos de explicar que el periodo patogénico o prepatogénico, ¿verdad? Cuando empezamos a partir de un estímulo de la gente, ¿verdad? Cuando ingresa a nuestro organismo, ese agente infeccioso tiene una cadena de transmisión, ¿verdad? Que vamos a conocer sobre la gente, sobre el reservorio, sobre la puerta de salida, sobre cómo se transmite a otra persona, cuál es el mecanismo y cómo tiene una puerta de entrada hacia la otra persona, ¿verdad? Hacia el huésped susceptible y afecta a un órgano diano. Y después pasa al periodo patogénico donde se desarrolla la enfermedad y puede ir desde un cuadro leve o un cuadro severo, de acuerdo al horizonte clínico, y va a atravesar los diferentes periodos de incubación o el periodo de transmisibilidad, ya con un cuadro clínico mucho más específico de la enfermedad que estamos tratando, que puede llevar hacia la muerte o que puede llevar hacia un estado de portador, cronicidad o de una recuperación total. Y esto va a pautar, digamos, las medidas de prevención que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta enfermedad. Si pusiéramos un ejemplo de esta misma cadena o de este mismo esquema,
estaríamos, por ejemplo, pensando en sarampión, que es un evento que ha reemergido en estos últimos años y que estamos ya acostumbrados de alguna manera a pensar en toda esta cadena de transmisión, en todo este periodo patogénico, cómo los diferentes síntomas van a recibir un tipo de atención diferente, de acuerdo a la severidad del cuadro, de acuerdo a la información o a los medicamentos que tengamos disponibles y por supuesto al contexto sociocultural o a las condiciones ambientales que están adscritas en ese momento. Y por supuesto eso va a generar diferentes elementos desde la prevención primaria, la prevención secundaria o la prevención terciaria como medidas de salud pública para intervenir en la contención de estos eventos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos eventos, estos eventos están vinculados, ¿verdad? Disculpen que se me adelantó la diapo. Estos eventos están vinculados por lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional es un documento que todos los países que están adscritos a la Organización Mundial de la Salud estamos de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? La finalidad de este documento es prevenir la propagación internacional de las enfermedades, dar una respuesta de salud pública proporcionada y evitar también interferencias innecesarias en el tráfico, el comercio internacional. Hace muchos años, antes de que ocurriera digamos, la organización o la estructura de este documento, la respuesta era de forma individual, un poco distorsionada, ¿verdad? Digamos, al principio del siglo, pudiéramos recordar las pandemias de cólera, de la peste, en el que cada país, de acuerdo al conocimiento o a la experticia que se tenía, daba una respuesta, pero esa respuesta muchas veces era descoordinada, se duplicaban esfuerzos, se interfería también en el comercio, en los viajes, incluso llegaron a denominarse por la región donde se encontraba la epidemia, haciendo un estigma sobre la población también que ahí vivía, y por lo cual en el año 1969 la Organización Mundial de la Salud, a través de su asamblea, creó este reglamento para que se coordinara también una respuesta y que se evitara también daños innecesarios a la economía mundial. Y es así que hemos tenido varias ediciones de este mismo documento. Sin embargo, la última edición es la que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Del 2005, en donde se hace una revisión de la lista de enfermedades infecciosas, se habla también de eventos que no son de origen infeccioso, pero que también constituyen una fuerte amenaza para salud pública y de las medidas establecidas o preestablecidas, también pasamos a un concepto de medidas adaptadas a cada evento y a cada contexto. Entonces, para la implementación de este reglamento, necesitamos dos funciones esenciales, ¿verdad? Una que es la coordinación a través del Centro Nacional de Enlace. En este caso, este espacio funciona para notificar también a la Organización Mundial de la Salud de las posibles emergencias de salud pública de importancia nacional o internacional y enviar en mensajes urgentes relacionados con el cumplimiento del reglamento. Y hay un directorio internacional de todas las regiones del mundo, de todos los puntos focales, y esto nos permite permanecer de forma accesible en todo momento 24/7 y permite también difundir la información a los sectores nacionales pertinentes de la situación que está ocurriendo en otras regiones del mundo. Y también permite consolidar los aportes de las naciones, de los sectores nacionales pertinentes relacionados a determinado tema. No solamente, como mencionaba, los eventos infecciosos, sino hemos tenido, por ejemplo, alertas internacionales relacionadas a medicamentos que han sido falsificados y que han sido distribuidos o comercializados en diferentes regiones, y es un elemento que hay que tomar en cuenta. Entonces, también a través de esta coordinación, nosotros tenemos la aplicación del anexo 2, que nos permite con esta guía, ¿verdad?, determinar si el evento tiene una repercusión de salud pública grave, ¿verdad? Y hay criterios para establecer esta gravedad, si el evento es inusitado o imprevisto, o si tiene un riesgo de propagación internacional, o si se podría tener algún tipo de restricción en relación a los viajes. Y en relación a la función de monitoreo, también es importante rescatar que está orientada al fortalecimiento de 15 capacidades básicas orientadas a acciones de prevención, de detección y respuesta que contribuyan a controlar otras amenazas
no solo a nivel del territorio, sino también en los puntos de entrada, donde hoy las fronteras constituyen un baluarte muy importante en cuanto a vigilancia por la gran movilidad de las personas también, no solo por fines de negocios o turísticos, también por el desplazamiento forzado que pudieran tener muchas regiones, los eventos químicos y los eventos radiológicos. Entonces, este reglamento, ¿verdad? Nos permite a todos dar una respuesta bien articulada y organizada. Hay eventos que son de obligatoria notificación, como ahorita estamos en el contexto de viruela. Sin embargo, el cólera, la peste, ¿verdad? Y otros eventos están relacionados también que de forma directa hay que comunicar de forma inmediata también. Entonces, por eso es que necesitamos que todos los países, y especialmente el nuestro, se desarrolle y se fortalezcan todas las capacidades nacionales para dar respuesta ante eventos y emergencias. Y en este caso, el reglamento es el mecanismo también de evaluación en el cual cada país de forma anual hace un ejercicio para saber cuánto ha avanzado en la implementación y si lo trasladamos a un evento en particular, específicamente de sarampión, cuánto hemos alcanzado de las coberturas de vacunación, cuánto se ha logrado establecer en el marco normativo. Es decir, cada uno de los programas podría contribuir a uno de las capacidades que tiene este mecanismo de evaluación. Hay otro mecanismo que es la evaluación externa conjunta en el cual cada país participe en un ejercicio con una serie de expertos internacionales para validar cuánto también se ha logrado implementar de todas estas recomendaciones que emanan del Reglamento Sanitario Internacional. Hay otros espacios como pudiera ser la Agenda Sanitaria de Seguridad Global, que es un mecanismo también colaborativo para lograr que la implementación del Reglamento Sanitario Internacional entre los países miembros. Y este mecanismo de colaboración está orientado en 11 ejes temáticos que ya están definidos y cada uno de los países se comprometen a colaborar, a transferir experiencias para poder tener un avance equitativo, digamos, en el mundo sobre lo que sería la preparación ante emergencias y pandemias. Entonces, con todo estos comentarios, ¿verdad? Las necesidades de información entonces van cambiando, porque no solo queremos saber si existe viruela símica en la región, si existe sarampión en la región, si además lo notificamos también a la Organización Mundial de la Salud y en este caso los mecanismos también tradicionales de notificación de las enfermedades muchas veces no están diseñados para reconocer estas emergencias o estos nuevos riesgos. Y cada vez necesitamos información más precisa para tomar decisiones. Necesitamos también la seguridad y la calidad de resultados de laboratorio para poder confirmar o descartar la presencia de una enfermedad. Necesitamos también información oportuna que permite implementar medidas de control y prevención efectivas y necesitamos que se integren otros actores o un principio de complementariedad con otras instituciones que también contribuyen a frenar el avance de eventos infecciosos u otros eventos, y eso va a permitir, por supuesto, el desarrollo de investigaciones científicas que complementen esto. Y por eso se habla mucho de la inteligencia epidemiológica. Es una función estratégica que va a generar información relevante para la conducción política en salud. Es la que resulta también de acciones que son coordinadas, que son sinérgicas, que van desde la epidemiología también como vigilancia, como la investigación epidemiológica, como las medidas de prevención, control de daños y todo el análisis de los riesgos poblacionales que van a tener un contexto muy diferente y muy particular para cada región o país. Entonces, de ahí viene el carácter estratégico de este nuevo término, ¿verdad? Para nuestro contexto nacional. Este carácter estratégico se va a basar en la oportunidad que la información provee, en la combinación de estas capacidades diagnósticas o predictivas también de la situación de salud. Uno de los retos, ¿verdad? Ciertamente es saber cómo van modificándose los patrones de enfermedad y por lo tanto está también relacionado con sistemas de alerta temprana en un proceso bastante dinámico e interactivo. Y hoy en día los sistemas de alerta temprana constituyen también una herramienta novedosa para poder captar toda esta información. Entonces, si hablamos del ciclo de la inteligencia epidemiológica, tendríamos digamos, la parte de la detección que no solo ocurre, como mencionaba antes, a través de los sistemas formales o institucionales, sino también
a través de la detección de redes sociales. Ya vamos a ver más adelante cómo también el rol de la comunidad tiene un papel muy importante en la detección de eventos, en la verificación, en el filtro que podemos hacer también de la verificación de rumores, de encontrar información parecida en algunas notificaciones de otros países, cómo se organiza y se hace el análisis de la información que recibimos y se hace una evaluación de riesgo, que es lo que nos va a permitir intervenir de forma oportuna en el evento que estamos investigando. Entonces, este monitoreo de los eventos epidemiológicos, nosotros vamos a tener que el sistema de información a través de indicadores se hace a través del control de la calidad de los sistemas, para ver si no hay duplicidad, para ver si está totalmente completado la ficha de investigación epidemiológica, para ver si el análisis o la interpretación de estos datos estructurados, por ejemplo, a través de los corredores endémicos o a través de las tablas de salida que podamos tener definidas. Es decir, todo este análisis de información que es muy valiosa porque proviene de los sistemas existentes, de los indicadores epidemiológicos que se han definido. Sin embargo, también es necesario incorporar eventos también de notificación que salen de las capturas, de los filtrados, de la verificación de información sobre eventos que puede tener una repercusión en salud pública, pero que vienen no solo de las fuentes oficiales o de los sistemas de información particularmente, sino que también de fuentes no oficiales como las redes sociales, las noticias, las líneas telefónicas o la vigilancia epidemiológica comunitaria. También es importante la vigilancia sindrómica. De ahí tenemos también una fuente muy valiosa para poder captar lo que ocurre en la comunidad. Entonces, en la región de las Américas, América Latina, el trabajo de inteligencia epidemiológica es una responsabilidad que se lleva de forma compartida y es llevada a cabo desde la Organización también Panamericana de la Salud con los Estados miembros. Entonces, este es un proceso largo, ¿verdad?, en el cual la recolección de los datos, la difusión de la información, las evaluaciones de riesgo son llevadas también a cabo de forma rutinaria. Hemos tenido también esta mañana encuentros con la red de toxicología. Entonces, cada uno de los eventos, uno trata de hacer de forma rutinaria este análisis para establecer cuál es el potencial impacto de este evento en la salud humana, ¿verdad? Y cuál es el riesgo, si se puede expandir o no en la región, y cuáles son las implicaciones de también las fuentes relacionadas para la mitigación. Entonces, si nosotros trabajamos de forma colaborativa, de forma organizada, la evaluación de riesgos va a ser un elemento importante, ¿verdad?, para que nosotros tengamos que atender los casos también y la planificación. Entonces, la transparencia es uno de los eventos, es uno de los elementos también muy importantes, porque solamente con la transparencia, digamos, de la información, la capacidad que tengamos para comunicarnos a través de los puntos focales es súper importante. Ustedes van a encontrar disponibles muchas plataformas de la Organización Panamericana de la Salud, donde están diferentes tipos de amenazas en la salud de las Américas. Y eso nos lleva a pensar que esta actividad de inteligencia epidémica requiere de bastantes recursos, que estén 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y requiere un personal altamente calificado y dedicado que pueda poner en marcha un sistema que permita captar esta red de alerta temprana mundial eficaz y poder trasladarlo a los tomadores de decisiones para que se intervenga de forma efectiva. Entonces, dentro de las principales líneas de acción está la detección, la verificación de los riesgos de todos los eventos bajo salud pública, ¿verdad?, bajo el Reglamento Sanitario Internacional, y ustedes pueden ver el sitio de información, la captura, ¿verdad?, del sitio de información de eventos para puntos focales. Por el nivel de información que se maneja, siempre no es de libre acceso, ¿verdad?, es de uso, digamos, para los ministerios de salud, para los puntos focales, pero a través de eso rápidamente nosotros podemos compartir con los enlaces nacionales toda la información que sea necesaria para poder intervenir de forma oportuna y rápida. También tenemos otros espacios para la recopilación, para la gestión, análisis e informes de datos que estén relacionados con los eventos de salud pública, también de emergencias y desastres. Tenemos también como otra de las principales líneas de acción el desarrollo de herramientas operativas básicas y el mapeo de riesgos que permita entender de forma más estructurada hacia dónde está el mayor impacto o el mayor daño, ¿verdad?, que pudiera provocar el evento que estamos investigando,
Y es importante que veamos hacia atrás en estos últimos 2 años cómo rápidamente se construyeron plataformas para poder interpretar todo lo que pasaba con COVID, con la mortalidad, con los casos de forma semanal, con una estratificación de riesgo regional o mundial que nos permite rápidamente también tener una visión clara de lo que está ocurriendo en el panorama regional. Otro de los elementos es el desarrollo también de herramientas de predicción y de herramientas de modelado que permitan de alguna manera aproximarnos a cómo es posible que se desarrollen estos eventos. Aunque hay que tener algunos retos, como vamos a mencionar dentro de poco, algunos desafíos que están aunados a estas predicciones o a estos modelos, ¿verdad? Que no siempre son exactos porque hay que tomar en cuenta cuál es el contexto real que está ocurriendo y por eso la elaboración de un perfil de riesgo de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada territorio mucho más pequeño, ¿verdad? Y la actualización periódica son elementos que suman a la precisión de los modelos que estamos mencionando. Dentro de los desafíos vamos a encontrar que también hay nuevas enfermedades y nuevos eventos en los que hay que estarse actualizando para poder intervenir. La dinámica poblacional es bastante ambigua, ¿verdad? Para todos nuestros países porque hay mucha migración, hay desplazamientos forzados, hay crecimientos mayores en algunas regiones que en otros podemos atravesar una transición demográfica. Tenemos un amplio deterioro del medio ambiente, lo que no nos contribuye mucho, digamos, al comportamiento regular de las enfermedades. Hemos visto cómo se ha adaptado fácilmente el mosquito a zonas que tienen mayor altura sobre el nivel del mar que antes no teníamos, o cómo el aceleramiento del calor o de la temperatura en un territorio pudiera también acortar los ciclos de replicación viral en algunas especies. Entonces las condiciones de vida y los escenarios complejos también son cada día mayores y expreso aquí mi solidaridad también. Hay colegas de República Dominicana y del Caribe donde también en la región se vieron afectados recientemente por el huracán Fiona y esta misma semana también ocurrió otro terremoto en México, también nuestra solidaridad para los colegas y vemos que estas condiciones de vida o los escenarios complejos como las guerras también van a ser un reto para poder intervenir de forma oportuna o para poder detectar eventos y poder actuar con mayor precisión o con mayor rapidez, poniendo siempre en el centro a las personas y a la garantía de la vida y la salud, ¿no? Entonces, creo que para ir cerrando tenemos que informarnos siempre, ¿verdad? Buscar información es básico para la inteligencia epidemiológica. Debemos de prepararnos para actuar de forma rápida, ¿verdad? Hoy en día la respuesta que podamos dar es muy importante hacerlo de una forma que permita contener y controlar las enfermedades o los eventos en el territorio. Y creo que el otro principio debe ser colaborar, ¿verdad? Porque si nosotros nos vemos como un mundo muy entrelazado, muy globalizado, pero también que eso sea parte de un ejercicio colaborativo para que podamos intervenir rápidamente, para poder comprender qué ocurre en los diferentes países. Recuerdo al inicio de la pandemia tuvimos muchas reuniones con los colegas de China, de Corea, de Singapur, de Italia, y eso facilitó mucho también que fuéramos adaptando a nuestro contexto todas las medidas de salud pública que habían sido ya efectivas, que habían demostrado ser efectivas, y eso ayuda también a que otro país, esa experiencia, ese intercambio de experiencia facilita mucho también el poder intervenir mejor. Entonces, creo que esas son algunas ideas que quería compartir con ustedes y quedo muy atenta a sus preguntas o comentarios y agradeciendo también al instituto haberme permitido poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Ana María, por compartirnos esta presentación, un vistazo a la inteligencia epidemiológica, los sistemas que involucra. Le envían saludos de diferentes lugares de los que están conectados acá de Sivas y La Paz, región occidental. También el colega de República Dominicana, Manuel Gil.
Nos dice María Luz Amaya que es importante la concientización de los colegas para la notificación obligatoria, ya que cada dato es importante. Quisiera nos pudiera comentar un poco de la importancia de ese primer eslabón en el sistema de vigilancia, de la calidad del dato. Muchas gracias por la pregunta. Es cierto que es muy importante la completitud de los datos en los sistemas de información, ¿verdad? No podemos tener o no podemos tomar buenas decisiones si tenemos datos que no estén completos, que no estén a tiempo. Y es importante, por lo tanto, que toda la gente que esté prestando servicios de salud conozca las herramientas, conozca cada uno de los elementos que llevan las fichas de notificación. A veces las fichas pueden ser un poco más extensas porque el evento es necesario también comprenderlo. Todos queremos saber qué ocurre o en qué día empieza a decaer la fiebre, en qué día empieza también a aparecer las manchas o en qué día cambia el patrón de la enfermedad, y todo eso se recopila a través de las fichas epidemiológicas o del registro adecuado del sistema de información. Si tenemos, por ejemplo, en nuestro contexto nacional el VIGEPES 1 y tenemos un caso con sospecha de dengue, hay algo que viene dentro de la boleta como el centro escolar, ¿sí? Y eso es bien importante porque nos permite, si viene el dato, ¿verdad?, poder intervenir de forma oportuna en ese centro escolar, porque podrían haber otros niños o otras personas de la comunidad educativa con la enfermedad o en riesgo de la enfermedad, o también para saber dónde pudo haber contraído el evento que estamos estudiando. Igual si las personas en la fecha de última menstruación o si está en una condición de embarazada, y mucho más también si tenemos variables que a veces no se completan, pero que son muy necesarias por las personas que tienen una discapacidad, ¿verdad? Y es importante que los sistemas de información sean inclusivos, ¿verdad? Y que permitan también recoger ese tipo de información, ¿verdad? Muchas gracias. Hay diferentes epidemiólogos conectados aquí, le envían saludos. Los epidemiólogos de campo también que están conectados, equipos de epidemiología de hospitales, de diferentes establecimientos, ISBM. Los residentes también de epidemiología e investigación están conectados por acá. Quisiera que nos comentara un poco sobre la importancia de las OSI, de las oficinas sanitarias, cómo están distribuidas y qué papel juegan en este papel de la inteligencia epidemiológica. Muchas gracias por la pregunta. Las oficinas sanitarias internacionales en nuestro país están asignadas a los puntos de entrada, ¿verdad? Como se conoce en el lenguaje, digamos, de lo que pide el Reglamento Sanitario Internacional como una de las capacidades que tiene que tener el país. Es importantísimo la vigilancia que se genera en estos espacios porque ahí están justamente las personas en tránsito o ingresan a nuestro país de zonas que pudieran tener algún riesgo, ¿verdad? O alguna enfermedad que sea endémica de esa región y que pudiera convertirse en una amenaza para la salud pública. Recordemos cuando empezó COVID, ¿verdad? Tuvimos que restringir casi todos los países los viajes, no con la idea de restringir un derecho universal, sino era para poder contener la enfermedad y poder contener la propagación internacional de esta enfermedad. Entonces, para nosotros, los puntos de entrada son un lugar fundamental. Hemos tenido muy buenos ejercicios, ¿verdad? Y agradezco también el espacio de colaboración que se tiene con CEPA, con Migración, con aduanas, con la Policía Nacional Civil, porque hemos tenido también que intervenir cuando ha sido necesario. Ustedes saben que, por ejemplo, se tiene la toma de temperatura, se capta una persona que pudiera venir enferma, y es importante que el personal de las oficinas sanitarias esté enterado, ¿verdad?, de qué es el contexto internacional. Si lo trasladamos otra vez al ejercicio que veníamos desarrollando de sarampión, fácilmente pudiéramos tener una persona que viene de una zona que tuvo un brote, ¿verdad?, de sarampión y que pudiera estar en riesgo, digamos, de haberlo contraído ahí. Se identifica febril, hay procedimientos para poder tener a esta persona en aislamiento mientras se hace una entrevista, o qué pasa si la persona se identifica en el avión o se ocurre durante el tránsito de las personas. Entonces, son varios momentos en los que la Oficina Sanitaria Internacional
podría captar a una persona que viene enferma, ¿verdad? De una zona de riesgo, o también comunicar y facilitar, que también en la pandemia lo vimos con mucho agrado y les mando un saludo también si están conectados los colegas de las oficinas sanitarias internacionales, porque también se acercaban a hacer preguntas sobre la enfermedad, para hacer también acciones de promoción y prevención. Es decir, que es un lugar muy interesante, digamos, para poder hacer todo ese trabajo de inteligencia epidemiológica, porque aparecen rumores que en la frontera, ¿verdad? Con X país, tenemos un aumento de casos, hubieron animales fallecidos, hay vacas, y que pudiéramos esperar, hay una contaminación en el río. O sea, son puntos en los que de verdad tenemos que tener el pensamiento epidemiológico para poder intervenir rápidamente y de forma, como le digo, colaborativa. Puede ser que no necesariamente el personal de la OSI encontró que una persona venía con lesiones. Entonces puede ser que lo identifique el personal de migración que tienen a la persona enferma. Entonces es importante ese diálogo, ¿verdad? Por eso también hemos tenido muchas capacitaciones con las personas que están en la Autoridad Marítima Portuaria, en la Dirección de Aviación Civil, con las aerolíneas, de manera que todos entendamos que cada uno juega un rol importante en la contención epidemiológica de los eventos. Bien, muchas gracias. Hay un comentario aquí de Luis Ramírez. En el caso de enfermedades inmunoprevenibles, están realizando diagnósticos de los riesgos, incluyen la parte de turismo, amenazas por desastres, coberturas de vacunación, zonas fronterizas, y dan un nivel de alerta de municipio, departamento. Dice, solo es un comentario respecto a la formulación de los diagnósticos, pero quiero enlazarlo con que nos cuente un poco cómo es el papel del sistema de vigilancia epidemiológica, porque nosotros que tenemos el laboratorio nos damos cuenta cuando ya se sella un diagnóstico y muchas veces se logra descartar un diagnóstico, pero ustedes están detrás con mucha gente en el campo, en el territorio, se mueven, trabajan realmente, como dice, 24/7. Ustedes salen a la hora que sea necesario a poder investigar un rumor. Quisiera que nos comentara un poco de cómo es ese proceso y si hubiera alguna experiencia que pudiera compartir. Sí, muchas gracias también por la pregunta. Nosotros hemos trabajado también mucho de la mano con turismo, ¿verdad? Porque una de las puertas de entrada también o de importación de enfermedades puede ser por el turismo, ¿verdad? Entonces necesitamos también que hayan facilitadores, que hayan personas empáticas que puedan también conversar con los turistas, con los turoperadores, y hemos capacitado a mucha gente dentro de la pandemia y dentro del contexto ahora de viruela. Trabajamos muy de la mano también con ellos. Ahora, en el caso de la respuesta, yo creo que también, y quiero agradecer también en este espacio a todo el liderazgo que se tiene del doctor César Velázquez, ¿verdad? El doctor Héctor Ramos, para la conducción técnica de los equipos de respuesta rápida. Creo que una de las estrategias que ha funcionado es que en cada territorio tengamos, ¿verdad? Y aquí están probablemente los epidemiólogos también de regiones, de CIBASI, el personal que está de referentes en las unidades de salud. También les agradezco porque estamos literalmente 24/7. Y fíjense, ahora en el caso de la viruela, ¿verdad? Que recientemente hemos tenido ya casos en nuestro país. Todo el personal sanitario ha estado muy dispuesto, ¿verdad? Y han hecho consultas a cualquier hora del día o de la noche, fines de semana, ¿verdad? Y sale el equipo de respuesta rápida nacional o local a investigar el caso, a hacer el informe, a descartarlo, a tomar la muestra y se descarta o se confirma un caso. Yo creo que eso es muy valioso porque habla de la noble labor que todos hacemos por salvaguardar la vida de la población salvadoreña, ¿verdad? Entonces, en ese ejercicio, el equipo de respuesta rápida es un equipo multidisciplinario que está liderado por un epidemiólogo que tiene personal de atención clínica, que tiene de laboratorio, también hay personal de salud comunitaria, ¿verdad? De educación para la salud. Y este equipo es el que se encarga de ir a cada lugar a investigar los rumores, ¿verdad? Tenemos también ahora plataformas informáticas en las cuales estamos también tratando de avanzar para poder captar otro tipo de información de redes. No obstante, también hemos tenido varias denuncias en las redes, ¿verdad? En las redes sociales, en Facebook. La gente nos sube un caso y nos dice, miren esto, mi vecino o alguien tiene viruela, yo creo que necesitan venir a ver. Entonces tenemos un plazo, ¿verdad? Para poder ir a investigar.
Generalmente son 24 horas o menos, ¿verdad? Para poder ir a desarrollar la investigación de campo y eso requiere un alto compromiso, ¿verdad? Alto también conocimiento técnico y sobre todo creo que es la apuesta por poder hacer una intervención efectiva, ¿verdad? En favor de la población salvadoreña. Muy bien, tenemos una pregunta acá. ¿Cómo se determina en epidemiología qué sensor, sonda, estudio es apropiado para investigar sobre la realidad de un fenómeno epidemiológico? ¿Me la puede repetir? Perdón, que está ahí. ¿Cómo determina epidemiología cómo investigar un fenómeno epidemiológico? Ah, muy bien. Bueno, para investigar un fenómeno o un evento epidemiológico, nosotros tenemos dos vías, ¿verdad? Una es la vía oficial, es decir, una persona acude a un servicio de salud donde en un acto clínico, digamos en la consulta, en la entrevista, en el examen físico, suponemos que tiene X evento, como pudiera ser sarampión, ¿verdad? Llega un menor de edad con su mamá, le ven manchas en el cuerpo y aparentemente es sarampión. En ese momento se emite un documento que es el VIGEPES 1, que es un evento de declaración obligatoria, ¿verdad? De forma individual y posteriormente se activa, ¿verdad? Un equipo de respuesta rápida que va a ir a desarrollar la investigación de campo. ¿Qué es la investigación de campo que debe de suceder? Debe de ir a buscar a la comunidad, ¿verdad? Dónde pudo haber sido que se contagió, es decir, buscar la fuente probable de infección. Una vez que esto ocurre, digamos, la notificación, el equipo se desplaza a la comunidad, hace una entrevista exhaustiva con la familia, en este caso busca también cuáles son los contactos que han tenido en el periodo donde pudo haber estado transmisible. Si ponemos este mismo ejemplo de sarampión, las personas pueden contagiar la enfermedad hasta 4 días antes que empiece a salir el exantema, es decir, las lesiones en la piel, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconstruir de alguna manera, tomando en cuenta que puede haber algún sesgo de memoria, pero hay que reconstruir todos los recorridos que pudo haber hecho esta persona y todos los nexos que pudo haber tenido con alguien que pudo haber estado enfermo. Necesitamos saber, por lo tanto, cuál es el nivel de riesgo y eso se aproxima a través de las coberturas de vacunación que deben de estar óptimas en el territorio, arriba del 95%, ¿verdad? Pero tienen que también buscar más personas en la comunidad si estuvieran enfermos. Es decir, hay todo un accionar de la investigación de campo que nos permite evaluar cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, hemos tenido hace unos años un caso también de malaria importado. Gracias a Dios ya tenemos la certificación de malaria, pero por eso menciono que fue hace muchos años. Pero la persona, un salvadoreño, se fue a México, ¿verdad? En México, estuvo en el sur de México como migrante en unas condiciones que no eran óptimas. Lamentablemente adquirió malaria, no tenían seguro privado, regresó al país febril, lo detienen en un punto de entrada porque estaba con fiebre, se traslada hacia su comunidad y en la comunidad, como era malaria, además había que buscar si en la comunidad habían focos del mosquito transmisor de esta enfermedad. Entonces, el abordaje epidemiológico no solo implica a la persona, sino también a su contexto, a las condiciones de vida que hay, si tienen o no focos en este caso de la gente que puede ser transmisor de la enfermedad y cómo se comunica también con la familia, con el entorno, el seguimiento de los casos, de los contactos, si requiere o no hospitalización. Entonces hay que tener también el vínculo con los hospitales, ¿verdad? En el caso de que se requiera un aislamiento especializado. Y ese sería como en general el proceso de investigación. Si fueran otro tipo de eventos, ¿verdad? Que están relacionados también a mortalidad más alta, como pudiera ser ébola, también hay que tomar en cuenta las prácticas culturales de los funerales, por ejemplo, que han tenido y que pudieran ser también un foco transmisor de este tipo de enfermedades, incluso en ese momento. Gracias. Siempre relacionado con lo que usted acaba de decir, hay 2 comentarios en el chat respecto a la notificación de los médicos particulares. Sabemos que en el Sistema Nacional de Salud Pública, el sistema integrado, hay notificación, tanto de hospitales públicos como privados,
pero nos comenta cómo va la notificación por parte de médicos privados, qué se planea, cuál es el estado que se encuentra. Sí, muchas gracias. También quiero agradecer a los epidemiólogos de todas las regiones que hacen este labor más directo con los hospitales privados, con los centros privados. Todos pudieran notificar en el sistema de vigilancia epidemiológica, se recogen datos de instituciones privadas de salud, ¿verdad? Que contribuyen también a construir el perfil epidemiológico. No obstante, algunos centros como clínicas quizás más pequeñas que también pueden notificar directamente al CIBASI. Es decir, por ejemplo, tenemos un médico que tiene una clínica en el parque de la familia, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esta persona identifica un caso sospechoso de dengue. Lo que correspondería es que esta persona notifique y en el BGP1 y se notifique al nivel del Ministerio de Salud correspondiente, que en este caso podría ser el CIBASI Sur, ¿verdad? Porque es en la zona de los planes de renderos donde se encuentra el Parque de la Familia y está la clínica, ¿sí? No obstante, también las clínicas municipales tienen también acceso a notificación directa en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, igual que varios hospitales privados que pueden contribuir a la notificación. Muy bien, gracias. Relacionado con esto, opina Ana Reina. Dice, gracias, doctora Barrientos, por este tema de inteligencia epidemiológica. Es súper importante detección oportuna de casos. Ser responsables de dicha información, de esta manera ver mapa de riesgo y dónde el mayor impacto y actuar de la mejor manera y manejar los instrumentos epidemiológicos. Gracias por la importancia de esta estrategia de inteligencia epidemiológica. Bueno, muchas gracias. Realmente hay mucho camino que recorrer. Ahorita estamos quizás nosotros como país dando los primeros pasos, ¿verdad? Para poder tener este enfoque implementado en la brevedad. Es difícil porque como ustedes, espero que hayan podido retomar varias ideas de lo amplio que es, ¿verdad? Y de lo complejo cada vez más, porque hemos recibido también en la pandemia muchas notificaciones falsas, mucha desinformación. A veces la gente incluso subía fotos que ya estaban circulando en internet, que estaba en tal lugar una persona con viruela símica, por ejemplo, en nuestro contexto más reciente. Sin embargo, no era cierto, íbamos hasta la unidad de salud, buscábamos el caso y se trata de ir corriendo no detrás, sino antes del evento. Ya nosotros estábamos preparando los equipos, ya estábamos capacitando a todas las instituciones. Hemos tenido ya más de 4,000 personas de todo el Sistema Nacional de Salud y también personas que no son de salud, ¿verdad? Como hemos mencionado, pero que sí están en puntos claves que nos pueden ayudar a identificar rápido, porque se trata, como decía, de salvaguardar la vida y la salud de las personas y sobre todo de hacer una medida de contención efectiva, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay mucho que hacer, ojalá muchos se motiven y se sumen también al trabajo de epidemiología, ¿verdad? Que es bastante enriquecedor porque estamos todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo construyendo y sobre todo poniendo en práctica todos los principios que nos contribuyan a cortar esta transmisión de eventos.